Buenos días, vamos a esperar unos 2 minutitos más para que sus compañeros vayan ingresando y iniciamos la teórica. Los estudiantes, vamos a iniciar la teórica de hoy. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Sí, Se le doctor, escucha, se doctor. escucha. Ya, ok, excelente. Ya no vamos a dejar ingresar a los que están entrando porque es tarde, ¿no? 5 minutos tarde porque van a perjudicar. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase teórica. Siguen ingresando sus compañeros. Doctor, no sé si está hablando, pero en ese momento no se escucha su voz.
Está silenciado en la llamada, doctor. Ok, ahora sí. Ahora sí, doctor. Listo. Es que sus compañeros van ingresando. Decía, bueno, ya. Entonces, eh, la endocrinología es la rama de la medicina que va a estudiar las glándulas de secreción interna, sus secreciones específicas que van a ser llamadas hormonas y las enfermedades que va a tener estas glándulas. También va a tratar todo lo que corresponde a la biosíntesis, el almacenamiento y la función de estas hormonas, además de sus mecanismos reguladores, porque puede existir enfermedades que tengan alteración tanto en la síntesis, en el almacenamiento, en la distribución o específicamente en los mecanismos reguladores a través de sus receptores. La endocrinología se consolidó como disciplina médica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque civilizaciones más antiguas observaron efectos en la castración y el bocio. El nacimiento formal se va a situar aproximadamente en los años 1902 con el descubrimiento de la secretina por Bayliss y Starling. Como tal, en 1989 se considera que el 1 de junio el fisiólogo Charles Edward Brown Sequard estableció las bases al experimentar con inyecciones de extractos testiculares, ¿no? A partir de esa fecha ya se empieza a hablar de la endocrinología. Y a partir del 1902 y 1905, Ernest Starling y William Bayliss descubrieron la secretina, como habíamos mencionado, que es la primera hormona identificada y acuñaron el término de hormona a partir de esos años. Disculpe, doctor. Siguen. Ah, ya. Ahora acaba de pasar de diapositiva. Están glándulas endocrinas. Correcto, estamos bien. Entonces, vamos a tener glándulas endocrinas clásicas que van a carecer de conductos. Por lo tanto, la secreción de estas sustancias químicas, las hormonas, van a ir directamente al espacio intersticial, desde donde van a pasar a la circulación. La comunicación entre los diferentes órganos se asegura mediante la liberación de hormonas o neurotransmisores. Dentro de las glándulas clásicas vamos a tener a lo que corresponde al hipotálamo, donde van a liberarse varias hormonas estimuladoras que van a ir a estimular o inhibir a la hipófisis, glándula considerada maestra, porque aquí se van a sintetizar varias hormonas estimuladoras de diferentes glándulas efectoras, como por ejemplo la glándula tiroides, eh, que va a ser estimulada por la TSH, es otra glándula endocrina, y situada posteriormente a la glándula tiroides, que vamos a tener las glándulas paratiroides, estas se van a encargar de sintetizar la paratormona, ¿no? Otras glándulas tenemos las suprarrenales, donde vamos a encontrar secreción a través de estas glándulas del cortisol, aldosterona y andrógenos suprarrenales, además de la adrenalina y noradrenalina, ¿no? El páncreas también considerado una glándula mixta, pero en este caso hablando de endocrina, hablamos específicamente de los islotes de Langerhans, donde se van a sintetizar diferentes hormonas, como la insulina, el glucagón y somatostatina. Las gónadas también son consideradas glándulas endocrinas, tanto masculinas y femeninas, en donde vamos a encontrar los testículos que van a sintetizar la testosterona y los ovarios que van a sintetizar estrógenos y progestágenos. Tanto los varones y las mujeres van a producir o sintetizar um, hormonas femeninas y masculinas, ¿no? Estrógenos y testosterona, pero tiene que haber un equilibrio para cada género. Definimos como hormona a este producto químico liberado por las células en cantidades muy pequeñas que va a ejercer una acción biológica sobre una célula diana. Pueden ser liberadas por glándulas endocrinas como tal, por ejemplo, la insulina, cortisol, que habíamos mencionado, pero el cerebro también puede formar parte de esta secreción de hormonas, como habíamos hablado en el hipotálamo,
también la serie H, oxitocina, la antidiurética, que se van a sintetizar en el núcleo supraóptico y paraventricular, y otros órganos como el corazón, que también es considerado que puede sintetizar hormonas, como es el caso del péptido natriurético auricular. El hígado también es otra glándula que puede sintetizar hormonas. Ahí tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina, que es importante para el desarrollo y crecimiento de los humanos, ¿no? Y el tejido adiposo, que también forma parte de esto y va a secretar las hormonas como la leptina. Entonces, si se fijan, tenemos glándulas clásicas que habíamos conocido desde incluso cuando estudiaban en el colegio, en primeros años de universidad, no teníamos glándulas clásicas, pero tenemos otras glándulas o células que forman parte de otras estructuras, órganos que pueden sintetizar hormonas. Entonces, como ejemplos, aquí ya hemos hablado del órgano que va a sintetizar el factor de crecimiento similar a la insulina. La IGF-1 también va a formar parte de la síntesis de la vitamina D. El riñón, donde también forma parte de la activación de la vitamina D, ¿no? De la 25-hidroxivitamina D, y en el riñón se va a activar o se va a formar la parte activa de la vitamina D3, que sería 1,25-hidroxivitamina D, y también se va a sintetizar la eritropoyetina, hormona fundamental e importante para la hematopoiesis, ¿no? Específicamente para la formación de la serie roja. En el corazón ya habíamos visto el péptido natriurético auricular, el tipo B también, que son hormonas que van a ser sintetizadas a nivel celular en el corazón, tejido adiposo, no solamente la leptina, la adiponectina, la resistina, las interleucinas, factor necrosis tumoral alfa, y las células inmunocompetentes activas, que van a sintetizar interleucinas 6 y 1, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y el endotelio también forma parte de este gran grupo celular que pues va a fabricar, sintetizar hormonas, ¿no? Donde tenemos la prostaglandina, el óxido nítrico, interleucinas como tal. Dentro de las funciones que tiene las hormonas y todo lo que corresponde al sistema endocrino, vamos a tener el crecimiento y desarrollo, que es fundamental para los seres humanos, donde van a participar la hormona de crecimiento, IGF-1, la insulina, varias hormonas van a participar en esta función. En la parte de reproducción, que es importante para toda la parte de los seres humanos, la reproducción, ¿no? Para la descendencia. Mantenimiento del medio interno, el equilibrio que vamos a tener en nuestro cuerpo, la homeostasis, también es función importante de las hormonas. La respuesta adaptativa al estrés, ahí tenemos la liberación o la ondulación en la liberación y secreción de lo que corresponde al cortisol y otras hormonas que se encargan de, pues, mantener el equilibrio en situaciones de estrés. Estamos hablando también de la adrenalina y noradrenalina en el caso de la respuesta adaptativa al estrés. La utilización y el almacenamiento de energía, y estamos hablando del tejido adiposo, y la modulación de la respuesta inmune, que también es parte fundamental, ¿no? Si ustedes se fijan, tenemos funciones importantes de las hormonas. Estas pueden actuar a nivel intracelular, que se denominaría intracrina. Se puede liberar la hormona y puede volver a ser utilizada, a esto se llamaría autócrina, o la paracrina, ¿no? Que va a ser sintetizada, va a ser liberada hacia el torrente sanguíneo y puede ser utilizada por las otras células o inclusive por las mismas células. Eso en circulación local. Y en la circulación general como tal, la denominada endocrina, donde vamos a tener una célula blanco distal. Por ejemplo, hablaríamos de la tiroides, las células tiroideas que van a liberar la hormona tiroidea, la T4 y la T3, libre en este caso, que son las importantes que se van a encargar de la acción como tal, sean liberadas hacia el torrente sanguíneo y van a ir a actuar en diferentes células efectoras. Recuerden que las hormonas tiroideas van a actuar en muchos órganos y sistemas de nuestro organismo, desde piel y tegumento, sistema nervioso, sistema cardiovascular, digestivo, etcétera, ¿no? Entonces, ese por ejemplo, ¿no? Y la parte neuroendocrina, donde vamos a tener la síntesis y liberación a través de las neuronas, que van a
liberar sus hormonas al torrente sanguíneo y van a actuar sobre las células blanco distal, ¿no? Las células neurosecretoras. Va a existir una regulación de la señalización endocrina, donde vamos a tener un origen de la glándula, la distribución del torrente sanguíneo y el órgano diana, donde se va a ocasionar el efecto de la célula, ¿no? Pero estas van a depender de sus receptores. Estamos hablando de la célula diana, ¿no? Va a ser condicionante de la especificidad del receptor hacia la hormona. Vamos a tener una reactividad y esto va a ser de acuerdo al número de receptores que va a tener la célula, las vías activadas, los órganos ligandos y el metabolismo del ligando receptor, de acuerdo al tiempo de vida de este, y todos suelen estar regulados por el ligando. Entonces, también tenemos una clasificación de las hormonas que pueden ser de acuerdo a la estructura, que pueden ser peptídicas y proteicas, derivadas de aminoácidos y esteroideas. Las hormonas peptídicas vamos a tener que estas van a estar codificadas en el ADN, va a haber una transcripción, transducción, almacenamiento y secreción. Vamos a tener grandes, medianas y pequeñas. Dentro de lo que corresponde a las grandes tenemos la prolactina, la hormona de crecimiento, las medianas la LH, FSH, TSH, las pequeñas la TRH, la GnRH, ADH, calcitonina y consideradas como péptidos formados por aminoácidos en número menor de 70 y con peso molecular e hidrosolubles vamos a tener como ejemplos la IGFS, la TRH, la GnRH, la CRH y la GHRH. ¿De acuerdo? Estos que se van a sintetizar a nivel del hipotálamo. Las proteínas formadas por aminoácidos en número mayor de 70, de alto peso molecular, que también son hidrosolubles, puede también haber liposolubles. Tenemos la hormona de crecimiento, prolactina, lactógeno placentario, LH, la hormona coriónica humana, la FSH y la TSH, ¿no? Eso como ejemplo de hormonas proteínas. También tenemos las hormonas derivadas de aminoácidos como tal, de la tirosina, que vamos a tener la T3, T4, LNA, del triptófano vamos a tener la melatonina, y las hormonas esteroideas que van a derivar del colesterol. El colesterol no es malo, solamente si lo tienen muy alto es que va a tener o va a ocasionar problemas. Sin embargo, el colesterol se requiere para la síntesis de hormonas, ¿no? Todas las que van a derivar del colesterol son liposolubles y esta tiene una característica de que no se almacenan, van a ser síntesis de nuevo, ¿no? Por ejemplo, las hormonas sexuales, los corticoides adrenales, la vitamina D y algunos derivados de esta. Son importantes estas hormonas. Entonces, no se olviden de la característica que estas no se almacenan, ¿eh? Dentro de lo que corresponde al mecanismo de acción hormonal, tenemos que hablar de los receptores, que son estructuras proteicas que miden las acciones biológicas de las hormonas. Van a mediar estas acciones y tienen ciertas características importantes. Hablamos de saturabilidad, que va a ser la capacidad limitada para unirse a un ligando. La especificidad puede ser relativa, que es la propiedad de ligar solo alguna hormona. La reversibilidad, que es la capacidad de disociarse del ligando, unión no covalente. Y la afinidad, ¿no? Capacidad de unir un ligando a bajas concentraciones. Entonces son esas características de lo que corresponden a los receptores, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la clasificación de los receptores hormonales, vamos a tener de membrana e intracelulares. Los de membrana, dependientes de canales, acoplados a proteína G, asociados a enzimas. Estas a su vez pueden tener una actividad enzimática intrínseca o pues mediada por citoquinas. Y las intracelulares, que pueden ser citoplasmáticos o intracelulares. Son los receptores que van a interactuar con las hormonas. Y aquí tenemos un ejemplo de las hormonas, por ejemplo, el receptor de
angiotensina, está acoplado a un segundo mensajero que forma parte del ciclo del fosfatilinositol, receptor de la hormona natriurética auricular, que tiene la característica de guanilato ciclasa, el receptor de la insulina, que tiene una característica de tirosincinasa, y el receptor de la hormona de crecimiento, ¿no? Que está acoplado al segundo mensajero, de tirosincinasa también. Entonces son algunos ejemplos de los receptores de diferentes hormonas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Cada tipo de hormona tiene una característica diferente su receptor. La respuesta biológica, pues, va a ser, depende del número de receptores, concentración hormonal, afinidad de la hormona receptor y la hormona libre. Una característica que debemos recordar que las hormonas que están unidas a proteínas transportadoras son inactivas. Volvamos al ejemplo de las hormonas tiroideas. Por eso es que cuando nosotros debemos evaluar la función, solicitamos la fracción libre, no las unidas a proteínas transportadoras. Por eso, para hacer un diagnóstico de alteración de la función tiroidea, solicitamos T4 libre y si puede procesar nuestro laboratorio una T3 libre, además de la TSH. No tomamos en cuenta valores de T4 total y de T3 total, que no nos ayudan al diagnóstico. A excepción de algunos casos, no se puede tomar en cuenta eso. Las hormonas hidrosolubles se van a almacenar en glándulos para luego liberarse. Todas van a interactuar sobre el receptor de membrana. Existen dos hormonas hidrosolubles que circulan en plasma unidas a proteínas, ¿no? La IGF y la hormona de crecimiento. Esas son sus características de las hormonas hidrosolubles. Las hormonas liposolubles van a interactuar sobre receptores de membrana o intracelulares. ¿Por qué? Ser liposolubles pueden atravesar la membrana plasmática sin necesidad de un transportador o interactuar con un receptor. Todas van a circular en el plasma unidas a proteínas transportadoras porque pues, necesitan por su característica estructural. Las funciones de las proteínas transportadoras: transporte hormonal, evitar la degradación hormonal, provisión de un pool rápidamente disponible de una hormona en virtud a los requerimientos celulares, cuando la demanda es importante. Los ritmos hormonales. Va a haber una producción variada, periódica. Puede ser esta liberación hormonal que depende de cambios de estación, como es el caso del ciclo circadiano. Para el ejemplo de el cortisol, vamos a tener mayor cantidad de liberación de cortisol en la mañana, pero en la tarde va a disminuir bastante. Y así existen otro tipo de hormonas que van a tener una secreción pulsátil. Por ejemplo, las gonadotropinas, FSH, esta va a tener una secreción pulsátil. Y así vamos a tener diferentes tipos de liberación de las hormonas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos habla del cortisol. Bueno, la hormona de crecimiento, que es otro tipo de hormona que vamos a tener un ciclo de liberación pulsátil, ¿no? Donde se va a empezar a liberar y actuar durante el sueño, ¿no? También se puede estimular haciendo el ejercicio, pero la hormona de crecimiento empieza a actuar durante la noche. Es por eso que se recomienda a los adolescentes y niños que no usen pantallas durante la noche. Vamos a tener mecanismos de regulación, la señal de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, la glándula del páncreas y paratiroides va a liberar la glucosa sanguínea, ¿no? Y esta va a depender su liberación, en este caso de la insulina, de la glucosa sanguínea y del calcio, que son importantes para su liberación. Si nosotros vamos a tener una glucosa plasmática alta, esta va a estimular a la liberación de insulina. Eso es lo que pasa en la secreción también pulsátil o secreción, elevación de la glucosa postprandial. Esta elevación de la glucosa postprandial estimula la liberación de la insulina y esta se va a regular a través del calcio, ¿no? Que es importante. En el caso del hipotálamo, se van a sintetizar
hormonas a nivel del hipotálamo, estas que son las neurohormonas que van a estimular la hipófisis. Esta liberar una hormona de las 5 que se producen en la hipófisis, específicamente hablando de la adenohipófisis, y va a ir a un estímulo de la glándula periférica, que esta va a liberar la hormona que va a ir a tener un efecto sobre la célula diana. Existe un ciclo largo de retroalimentación y un ciclo corto. Entonces, en el ciclo corto de retroalimentación hablamos, por ejemplo, de las hormonas tiroideas, ¿no? Se libera TRH, se libera TSH en gran cantidad y los receptores a nivel de hipotálamo van a detectar estos niveles altos de TRH y van a limitar su liberación y producción a nivel del hipotálamo. De la misma manera funciona con las hormonas sintetizadas por la tiroides, por ejemplo T4 y T3 libres, que van a circular a nivel sanguíneo. Si tenemos niveles altos de estas hormonas, van a ir al hipotálamo para la liberación de TRH y a la hipófisis a la liberación de TSH. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenemos niveles muy bajos de T4 y T3 libre, estos van a ser detectados en el hipotálamo e hipófisis y se va a producir la liberación y mayor secreción de TRH en el hipotálamo y TSH en la hipófisis, ¿no? En este otro gráfico vemos las mismas características que la anterior. Hablamos del feedback, que es el mecanismo que permite mantener los niveles hormonales dentro de un rango fisiológico teniendo en cuenta las necesidades metabólicas del organismo. Y esto se lo hace pues a través del feedback negativo, que es similar a lo que hemos hablado anteriormente, donde va a haber una liberación de hormonas o una disminución de las hormonas. No tenemos el largo corto y el ultracorto, como habíamos mencionado, que hablando del feedback negativo, vamos a tener una capacidad de hormona de inhibir la hormona no estimuladora para limitar su secreción. Y el feedback positivo, donde va a tener la capacidad de una hormona de estimular a la hormona trófica que impulse su secreción. Lo que habíamos mencionado con el ejemplo de del eje tirotropo. Hablando específicamente ya del hipotálamo, está en el sistema nervioso central, está compuesta por varios núcleos de sustancia gris, su función es el manejo de la homeostasis o equilibrio interno, y los realiza a través de dos vías, ¿no? La nerviosa y la endocrina. El hipotálamo es una glándula que va a controlar y regular cada glándula del organismo y es el regulador central de las funciones viscerales autónomas y endocrinas. Dentro de lo que corresponde a las funciones del hipotálamo, el control del sistema nervioso autónomo, la regulación del sistema endocrino, la regulación de la temperatura corporal, la regulación del comportamiento y emociones, la regulación del sueño y vigilia, la regulación de la ingesta de alimentos, la regulación de la ingesta de líquidos, la regulación de la diuresis y la generación y regulación de los ritmos circadianos. Entonces, funciones muy importantes que cumple el hipotálamo. Vamos a tener que también el hipotálamo va a formar hormonas liberadoras, ¿no? Como la GnRH, que se caracteriza por 10 aminoácidos, la CDH 41 aminoácidos, la TRH 3 aminoácidos, la prolactina, que va a ser estimulada por la dopamina, y la GnRH no va a depender de esta, y la GnRH 44 aminoácidos, que son hormonas liberadores de la sintetizadas en el hipotálamo. Ya hablando específicamente de la glándula hipófisis, esta es una glándula que se va a situar en lo que corresponde en la silla turca. En esta vamos a encontrar que se van a sintetizar 5 tipos de hormonas en la parte anterior. Esta tiene una parte anterior que es la adenohipófisis, la parte posterior que es la neurohipófisis, y una parte intermedia descrita por algunos autores, ¿no? La parte anterior es la que
está constituida por diferentes tipos celulares que van a sintetizar diferentes hormonas, y la parte posterior, que es la neurohipófisis, que va a estar constituida por células que van a almacenar las hormonas que van a sintetizarse en el núcleo supraóptico y paraventricular. Estaríamos hablando de la oxitocina, ¿no? Y la ADH. Haciendo un corte coronal, aquí vemos a la glándula pituitaria o la hipófisis, donde debemos tomar en cuenta las relaciones anatómicas de esta estructura, porque pues vamos a tener alteraciones como tumores, que son los adenomas hipofisiarios, que estos, de acuerdo al estirpe celular, van a crecer hacia la parte superior, inferior o hacia los extremos. Y nos va a ocasionar diferentes signos, sintomatología local, ¿de acuerdo? Si va a crecer hacia arriba, va a presionar lo que corresponde al quiasma óptico y vamos a tener alteraciones en el campo visual, una hemianopsia bitemporal. Si va a crecer a los extremos, pues vamos a tener compromiso de estas estructuras anatómicas. Vemos los pares craneales, la arteria carótida, donde si hay compresión de estas va a haber alteración en los movimientos oculares, puede haber diplopía, ¿no? Algunos signos y síntomas. Dentro de lo que corresponde a esta glándula, que es la hipófisis, vamos a tener 5 ejes que se deben valorar. El eje corticotropo, el tirotropo, el gonadotropo, el somatotropo y el lactotropo. Entonces, en el eje corticotropo, el hipotálamo va a sintetizar la CRH, va a estimular a las células hipofisiarias para que sinteticen la hormona corticotropa, que es la ACTH. Esta va a ir a estimular a las glándulas suprarrenales para estimular la síntesis y liberación del cortisol, y este se va a encargar de la homeostasis y función celular, ¿no? La hormona del estrés, que la denominan. El eje tirotropo, a nivel del hipotálamo se libera la TRH, va a estimular a la hipófisis, adenohipófisis, liberación de la TSH, esta va a estimular a la tiroides, se libera T4 y T3 libre, y van a ir a, estas hormonas van a ir a actuar a diferentes órganos y sistemas, ¿no? Y las hormonas tiroideas van a tener dos tipos de funciones, genómico y no genómico, ¿no? Y ahí estamos hablando de la síntesis de proteínas y la termogenia. El eje gonadotrópico, donde en el hipotálamo se va a liberar la GnRH, en la adenohipófisis la LH y FSH, que ambos van a ir a estimular a las gónadas, tanto en género femenino y masculino, ocasionando la liberación de testosterona, estradiol, progesterona e inhibina, ¿no? Lo que va a estimular la ovulación y la espermatogenia. En el eje somatotropo vamos a tener la liberación de GHRH a nivel del hipotálamo, que va a estimular a la liberación de la hormona de crecimiento en la adenohipófisis. Esta va a actuar a nivel del hígado, estimulando la síntesis de IGF-1, además de los condrocitos para el crecimiento lineal y orgánico, ¿no? Específicamente la IGF-1 es la hormona que va a desarrollar o va a actuar para el crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento actúa a través de la IGF-1. Y el eje lactotropo, que solamente pues está activo cuando la mujer se está embarazada, se sintetiza dopamina a nivel del hipotálamo, y esta va a ocasionar estímulo y liberación de prolactina en la adenohipófisis, por lo tanto esta va a ir a estimular las glándulas mamarias para la producción de leche durante la lactancia. Vamos a tener diferentes factores de estimulación, la síntesis de las diferentes hormonas del hipotálamo, ¿no? Tanto del corticotropo, somatotropo, lactotropo, tirotropo y gonadotropo. Dentro de lo que corresponde a sus estimuladores, vamos a tener diferentes sustancias en cada hormona para ser liberada a nivel del hipotálamo, y diferentes glándulas blanco, ¿no? La corticotropa, aquí vamos a hablar todo en la
diapositiva previa. En este otro gráfico vamos a ver, ¿no?, una hipófisis normal. Para hacer el estudio de las características estructurales de la hipófisis o glándula pituitaria, el estudio de imagen que es más útil es la resonancia magnética con contraste. La tomografía puede ser útil, pero más específica y sensible es la resonancia. Entonces debemos solicitar una resonancia magnética si tenemos sospecha de una alteración, ¿no? Y en este gráfico podemos tener los adenomas, que pueden ser un microadenoma que mide menos de 10 milímetros, un macroadenoma que mide más de 10 milímetros y un adenoma agresivo, ¿no?, un macroadenoma gigante que puede medir a partir de los 4 centímetros. Y así se puede observar estas características en las resonancias, ¿no? Y va a variar del estirpe celular, que puede ser somatotropo, lactotropo, corticotropo, tirotropo, gonadotropo o adenomas no funcionantes. Y en esta otra gráfica vamos a observar en esta tabla la prevalencia relativa de diferente tipo de los adenomas hipoficiarios. Fíjense que el prolactinoma es el adenoma más frecuente, funcionante más frecuente de todos, inclusive más que el no funcionante, ¿no? Puede llegar a ser tener más prevalencia. Y el tirotropo y el gonadotropo son muy poco frecuentes. En frecuencia le va a seguir el somatotropo, donde vamos a tener alteraciones, si es que existe este tipo de adenoma, si es funcionante, acromegalia en los adultos y gigantismo en los adolescentes, cuando todavía no se ha llegado a cesar el cartílago de crecimiento, ¿no?, cuando no se ha concluido la epifisiodesis fisiológica en los pacientes adolescentes, pues van a tener gigantismo. Y dentro de lo que corresponde a los adenomas no funcionantes, pues llegan hasta un 55%, en donde no vamos a tener una alteración como tal de la liberación de hormonas, pero podemos tener por efecto de tallo, por compresión, un leve incremento de la prolactina, ¿no? Esto por compresión del tallo en los adenomas no funcionantes, que debemos tomar en cuenta para el diagnóstico diferencial de un prolactinoma. Bueno, aquí la clasificación por el tamaño, otra vez estamos viendo los micro, los macro y los gigantes. Entonces, en esta otra gráfica vamos a observar la distribución normal de las células que van a sintetizar las diferentes hormonas. Fíjense la distribución de las células productoras de prolactina, que forman parte de ellas al 30%, que se encuentran a ambos lados de la hipófisis. En la parte central tenemos las células productoras de ACTH, que son hasta el 30% también. En las partes extremos tenemos también la hormona de crecimiento, que forma parte del 50% de estas células. Y fíjense que en la parte posterior solo un 5% va a formar parte de las células productoras de la TSH. Entonces, por eso es como son poco frecuentes los tirotropinomas. Y puede haber una alteración por la formación de estos adenomas funcionantes, y lo que habíamos mencionado, pueden crecer hacia arriba, hacia abajo, hacia los extremos, de acuerdo al estirpe celular que va a formar este adenoma. En esta otra gráfica vamos a ver pruebas de detección selectiva para algunos adenomas hipoficiarios funcionantes. Cuando sospechemos de una acromegalia, lo que debemos solicitar es niveles de IGF-1, no tanto así la hormona de crecimiento como tal, por el tiempo de vida que tiene la hormona de crecimiento y por la secreción pulsátil que tiene. Lo que sí solicitamos la IGF-1 y también una prueba de tolerancia oral con medición a la glucosa con medición de hormona de crecimiento. Esta prueba de tolerancia oral con glucosa es similar a la prueba de tolerancia oral que tenemos para el diagnóstico de la diabetes, algo similar.
Para los tumores productores de prolactina, los niveles de prolactina debemos solicitar. Fisiológicamente se pueden elevar hasta los niveles de 40. Ya en niveles superiores a 70 a 100 podemos sospechar de un adenoma productor de prolactina. Específicamente para la enfermedad de Cushing, hablamos de enfermedad de Cushing cuando la alteración es en la glándula hipoficiaria, y se habla de síndrome de Cushing cuando no se tiene claro el origen de el causante del hipercortisolismo, pero sí se detecta que el compromiso es a nivel de la hipófisis y hablamos de una enfermedad de Cushing como tal, en donde se debe hacer pruebas de tamizaje de hipercortisolismo, donde vamos a realizar un cortisol libre de orina en 24 horas, el cortisol salival nocturno que se hace de 23 a 24 horas, donde los niveles de cortisol deben estar muy bajos, y las pruebas de supresión. Con dexametasona de 1 miligramo se le administra al paciente, toma por vía oral a las 11 de la noche y se solicita el cortisol plasmático en ayunas. A las 8 de la mañana, entonces este debe ser suprimido. Si no suprime, pues es positiva la prueba. Entonces, estos tres son los laboratorios para tamizaje de hipercortisolismo. También podemos solicitar la determinación de ACTH. Esto, obviamente, si va a ser dependiente de hipófisis, va a estar elevado. Y algunos tumores secretores de TSH, ¿no? Que son muy poco frecuentes. Determinación de TSH, pedimos T3 libre y T3 total. Y estos son los laboratorios que se deben solicitar para ver la función de estos ejes. Bueno, hasta aquí vamos a llevar la parte de la teórica de hoy. En la próxima teórica ya van a hablar de hiperfunción e hipofunción de la glándula hipófisis. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Dudas y preguntas? No, Bueno, doctor. no hay dudas, preguntas. Vamos a terminar la sesión de hoy. Que tengan un buen día. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego.